Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, que este vídeo es improvisado, lo vais a ver ahora porque estamos de camino hacia Escalona y Bielsa y nos hemos parado porque aquí está el pueblo de la Cor, que es un pueblo abandonado. Bueno, ahora veréis casas y demás y digo, joder, pues nada, hay que grabarlo porque es que es una pasada, ahora lo vais a ver. Vamos a grabar unas tomas por aquí, a ver si nos permite la lluvia, que parece que va a empezar a llover. Y bueno, ahí tenéis como una casa, bueno, está abandonado, es cachado, pero pone que los antiguos propietarios pueden recuperar los terrenos y demás, así que imagino que estarán en plan de restauración. Seguimos. Pues bueno, aquí seguimos el camino hacia arriba. Así que parece que esa casa de ahí, mirad esto, qué foto más bonita. Quedaría así de fondo de pantalla y todo. Esa casa de ahí parece que, bueno, está completamente nueva. O sea, la habrán restaurado algo y ya veis qué zona. Vamos a continuar y podemos ir a las casas que hemos visto ahí abajo. Pues bueno, estamos ya llegando, no sé si podréis apreciar. Bueno, no sé, no se ve muy bien. Ya lo veréis. Estamos subiendo un poco. Bueno, ahí creo que se puede ver un poco. Ahí están las casas. A ver cómo podemos bajar y acercarnos. Bueno, me he informado un poco. Yo sabía que Jánovas, bueno, echaron a la gente por el embalse que al final no hicieron. Y este pueblo pues le pasa lo mismo. Y la verdad es que no lo sabía. O sea, no lo conocía. Lo de Jánovas sí. Y ahora creo que ya les están restaurando el pueblo y demás otra vez, años después. Pero justo este no tenía conocimiento. Bueno, aquí se ven las primeras casas. Es que es impactante desde la carretera, porque es una pasada. Así podemos ir ahí dentro. Pues bueno, está empezando a llover. A ver si se comporta un poco y podemos grabar todo bien. Uy, boa. Mirad qué paisaje. Yo creo que será por ahí, por el camino ese que se ve ahí. Bueno, parece que llegamos ya. No sería una entrada o algo. Aquí el río. No sé, mira, parece que han puesto ahí algo. Madre mía, no sé si podrá pasar por aquí. ¿Se ve el techo? Nada, por aquí no se puede, pero bueno, podéis apreciar cómo es. Y ahora iremos por el otro lado. Porque es bastante guapo esto. Uf, está lloviendo una barbaridad. Esto parece ser que sea una bodega. Mirad esto aquí, sea un balcón o algo. Bueno, hemos tenido que dar la vuelta y bajar por aquí, por lo que era el río, o lo que es el río a veces al año. A ver si no nos caemos y podemos llegar abajo. Nos habíamos metido por allá. Bueno, hemos dado la vuelta y ya llegamos a las casas. Joder, hemos dado una vuelta tonta, pero bueno. Esa es la casa que hemos visto desde ese lado. Desde ahí de la derecha. Bueno, para llegar al pueblo, mira, no sé si hay otro camino o no. Si alguien lo sabe, que lo ponga en comentarios, si lo ve el vídeo. Pero mirad cómo es. Una profundidad tiene esto. Igual hay otro camino, pero bueno. Vaya vistas. Vale, se ve camino por aquí. Se ve camino, ya llegamos. Esto una primera casa sería, mirad cómo toda la vegetación se ha comido la casa. Impresionante. Y aquí, las primeras casas nos encontramos. Es una pasada, mirad. Vaya fotos se pueden hacer aquí. Ahí está la carretera principal. Y claro, veníamos de por ahí, hemos girado la vista a la izquierda y hemos tenido estas casas y hemos dicho, hostia. Y hemos decidido parar para grabarlo. Y esto es una pasada. Bueno, como veis, está hundida. A ver cuánto nos podemos acercar para grabar un poco por dentro. Bueno, ni se puede. Pero bueno, lo podéis ver. Qué bonito tenía que ser este pueblo. Bueno, esta es la parte de arriba. Bueno, disfrutar del paisaje. Porque están todas casas parecidas. Todo aquí parece ser la iglesia, que me encantaría entrar, pero es que no veo ningún acceso. Pero ningún acceso, es que no sé si será por aquí.
Bueno, estoy mirando en el Google Maps y tampoco veo hueco. Voy a intentarlo. Mira esa casa, qué bonita. Qué pasada. Ahorita me parece que se ha ido un perro por ahí. Igual hay alguien por aquí viviendo o algo. O por lo menos reformando, pero yo ahora mismo no he visto a ninguna persona. Igual por aquí se puede. Tampoco se puede. Es que estoy aquí, pero es que no veo ningún hueco. De todas maneras, os voy a poner fotos de la iglesia que he visto en Google para que la veáis, porque me queda alucinado. Pero ahí está. No hay manera, no encuentro el hueco para entrar. Y parece ser que lo que mejor está conservado, la iglesia. Bueno, he encontrado el hueco para entrar, mirad. Qué hijo más bonito. Nada, es por aquí. Por donde estaba grabando ahora ahí, pues nada, me he tenido que meter por aquí abajo. Y ahora vamos aquí, a la iglesia. La puerta está ahí. Ahora vamos. Mirad el interior de una casa. ¿Cómo está? Como la película de Soy Leyenda, invadido por la vegetación. Y ahora vamos. Cuidado, hay una zarza aquí. Uy, qué peligroso esto con tanta zarza. Vamos a proceder a internet. Igual luego podemos salir por ahí. Pues fijaros cómo es la iglesia. Madre mía. Aquí para noche no sé si habrá venido alguien, pero esto me acojona, ¿eh? Da mala espina. Aunque eso tenía que ser bonito, bonito. Ahí el ojo ese, y a ver cómo es aquí por la derecha. Oh, podéis alucinar. Ahí la torre de la iglesia. Voy a subir aquí arriba, que se puede subir a la torre. Esto es una pasada, este pueblo abandonado es una pasada. Con la vegetación y todo, a ver si no sale ningún gato ni nada. Que alguna vez nos ha pegado un susto. Este para un huele iglesia. Este olor típico a vela e incienso. Mirad, qué pasada. Qué pasada. Sí, al principio hay un cartel que pone que la persona que venga que tenga cuidado. Y mirad cómo está. Es que vamos, hay que tener cuidado, pero bien. Vamos a poder ver el interior de un par de casas subiendo por aquí con cuidado. Madre mía, qué pasada de sitio. Bueno, mirad que no he grabado esta parte. Así veis un poco donde estaba el campanar. Es como el Assassin's Creed. Esto podría ser... O del Valhalla. A los que les gusten los videojuegos, esto podría ser una escena de eso. Bueno, ya vamos a intentar, creo que por ahí es por donde el principio del vídeo, que he dicho que no se puede pasar, pero creo que se puede volver por aquí, porque estábamos allá arriba. Entonces creo que se puede. Ya que abajo está el río. Es verdad, allá abajo. Pues nada, volvemos por aquí. Bueno, ¿veis el palo este de madera? Lo que he grabado al principio del vídeo, que era esa bajada de allí, y cuando hemos llegado aquí he dicho, no sé si podemos pasar por aquí o no. Pues sí, hay que seguir el río a la derecha y luego ya llegas a esas dos casas de ahí. Bueno, si habéis visto el vídeo anteriormente, los segundos antes lo podéis apreciar. Que es que por medio de allá atrás está muy mal, con la hierba muy alta. Es más cómodo por aquí. Y ahora ya volvemos y a las primeras casas que hay. Y os enseñaré el cartel que pone y al parking. Por aquí es más cómodo, es una senda ya hecha. Y bueno, este es el camino del principio del vídeo que habéis visto, que hemos venido de allá. El coche está ahí abajo. Y que habíamos llegado hasta aquí y hemos dicho, hostia, no sé si podremos pasar o no. Había empezado a llover. Por aquí parece que hay otro camino hacia arriba, pero no sé. Ahí está el pueblo. Ahí se ven las casas que hemos estado ahora. Nada, ya hemos bajado de ahí arriba. Tenemos el coche ahí aparcado. Y ya os enseño el cartel. Esto de aquí también es la casa principal, al lado de la carretera. Y por ahí se sube. Es más cómodo por aquí que por ahí, por la carretera. Ya apañado. ¿Veis? Esto pone. ¿Podéis leer? Antes de vuelta, pues hemos tenido la oportunidad de entrar a Janovas, que han hecho muchos programas ya y vídeos, pero bueno, quería grabarlo para el final de este vídeo improvisado.
La verdad es que tiene un paisaje bonito, pero bien bonito. Y la iglesia es la que mejor conserva esta. Vamos a entrar para que podáis ver cómo se conservan las pinturas. Hay que tener cuidado, lo pone aquí en el cartel este. Tiene que subir al campanario. Mira. Qué bien se ve. Y bueno, hasta aquí el vídeo improvisado. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado el pueblo este, me he quedado flipando. Y no sé, parece una escena de videojuego de la película Soy Leyenda y tal. Espero que os suscribáis y me deis un like. Muchas gracias.